¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es Un Café con Almalí. Estamos muy contentos porque tenemos un programa que va a generar mucha controversia, que les va a permitir a ustedes comunicarse con nosotros, les va a permitir opinar, comentar y, ¿por qué no?, también sugerir algunas cosas. El tema del día de hoy es inteligencia emocional en la educación o educación en la inteligencia emocional. El programa del día de ahora sí quiero hacer mención en que no vamos a hablar de los problemas que todos conocemos ya en la educación. Ya sabemos que la educación en México no es buena, ya sabemos que tenemos los últimos lugares, ya sabemos que en la prueba de enlace, que en la prueba PISA salimos muy mal, eso ya lo sabemos, pero precisamente tenemos a unos excelentes conocedores sobre el tema, unos expertos que desde su punto de vista nos van a ayudar, nos van a orientar y nos van a decir qué podemos hacer para mejorar la educación como papás, como alumnos, como niños, como hijos o simplemente como seres de la sociedad. Así es que sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a la licenciada en Pedagogía, Patricia Masip, quien además de ser una excelente directora en una escuela del Estado de México, ¿sí?, tiene un diplomado en lenguas inglesas, es experta en inteligencia emocional, es experta en educación y bueno, ¿qué podemos decir? Tiene años y años y años trabajando con los niños, trabaja proyectos, hace cosas maravillosas en pro de la educación, maravillosas en pro de los niños y maravillosas en pro de quién, finalmente, del país. Pati, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Almalí. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Sí, gracias por invitarme. De nada. Tenemos también otra experta en el tema, el punto de vista desde la Secretaría de Educación Pública, la licenciada Elizabeth Aranda, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, actualmente está estudiando la maestría, es supervisora de escuelas por parte de la Secretaría de Educación Pública, ha tenido todos los puestos, ha tenido todos los cargos y bueno, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Elizabeth, bienvenida, muy buenas muchas tardes. Gracias, ¿Cómo Almalí? estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar con este tema. Qué bueno, gracias. Y tenemos también a nuestro experto en el tema, por supuesto, el licenciado Víctor Hugo Recinos, que es licenciado en Educación y tiene una trayectoria enorme en escuelas, ¿sí?, como el Kipling, en fin, muchas escuelas. También trabaja mucho en pro de la educación, también trabaja mucho con niños, también trabaja mucho en beneficiar todo esto que desgraciadamente y realmente es un problema a nivel nacional. Así es que nuevamente bienvenidos, qué bueno que están con nosotros y su punto de vista va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que los que nos están viendo sepan qué es lo que podemos hacer, algunos tips que podamos darles para que esto no siga decayendo, sino por el contrario, vaya cada vez mejor y mejor y mejor. Si nosotros ponemos un granito de arena y ustedes en casa ponen un granito de arena, bueno, finalmente vamos a lograr con poco, mucho. Pati preciosa, tú que eres directora de un colegio, que estás muy al tanto de la situación, tanto de los alumnos como de los profesores y como de los padres de familia, ¿sí?, ¿cómo ves la inteligencia emocional en la educación? Pues tenemos problemas en México en cuestión de inteligencia emocional, sobre todo porque pues tenemos muchos matrimonios con problemas en casa y esto se refleja con los chicos. Los profesores se quejan de pues los niños que no saben cómo resolver los problemas o cómo enfrentarse a este tipo de situaciones, porque están en casa, tienen algún mal comienzo y llegan a la escuela y pues empiezan a tener problemas también en la escuela. Nosotros lo que hacemos es hacer el 80-15-5, o sea, el 80% del grupo, ¿sí?, es más o menos el promedio de los niños que pueden estar bien, ¿sí? El 15 son los que llegan un poquito desorientados y el 5 pues sí son niños que pues tienen problemas fuertes, no sé si estén ustedes de acuerdo.
Entonces, si ayudamos a que ese 80 suba y les ayude a los otros chiquitos, entonces se baja un poquito el problema, ¿no? Y los maestros no sufren tanto en cuestión de pues, atención y que tanto están exigiendo estos niños. No sé qué opinen ustedes. Elizabeth, desde el punto de vista de la SEP, ¿cómo maneja la SEP o cómo crees tú que debería de manejarse la inteligencia emocional en las escuelas? Bueno, ahorita estamos trabajando nosotros con el marco de convivencia que nos involucra a toda la comunidad educativa, que estamos hablando de alumnos, padres, maestros, directivos, hasta los mismos trabajadores manuales, todos, porque esta problemática no es exclusiva del alumno, es una situación general. Exacto. Que aún los maestros presentan este tipo de problemática y yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces creo que este primer paso que se da en la SEP sobre el marco de convivencia es apenas el primer escaloncito. Hace falta todavía algunas fundamentaciones importantes que nosotros ya hemos pedido, pero creo que vamos por buen camino. Y exactamente cuáles son las actividades específicas que pueden ayudarnos. ¿Para esta mejora? Sí, un ejemplo. Vamos, tenemos, por ejemplo, en alguna de las medidas disciplinarias que se llama en el marco de convivencia, está el trabajo comunitario. Pero este trabajo comunitario no es del pequeño, es de la familia. Esa integración nos va permitiendo manejar todo esto. Otra cosa fuera del marco de convivencia, tenemos las actividades de lectura. Ahora se está tratando de involucrar a los padres de familia. En algunas de las escuelas de la zona que yo coordino, tenemos que los padres van a leerles a los chicos. Y eso va fomentando esa unión familiar que también nos apoya mucho en este desarrollo de la inteligencia emocional. Víctor, tú desde el punto de vista de profesor, ¿cuál es la problemática que tú sientes o que crees que exista, ¿sí?, para trabajar inteligencia emocional en la educación? Bueno, el primero es una bien desarrollada o un buen desarrollo del conocimiento de las emociones y cómo manejarlas, ¿verdad? Hasta hace poco la educación se refería únicamente a lo que era la inteligencia en cuanto tal vez hasta memoria, ¿verdad? Uh-huh. Y el coeficiente intelectual era lo más importante. Pero vemos muchas veces que un niño con coeficiente intelectual alto, muy alto, a veces están muy mal en sus calificaciones, ¿verdad? Les cuesta comprender. Entonces, al descubrir cuáles son las causas, se ven que las emociones le están afectando, nos afectan a todos. Y una persona que puede ser muy brillante en un día que le han pasado muchas cosas, está muy triste, está apenada por algo, tiene alguna preocupación, eso limita inmediatamente. Entonces el maestro lo que tiene que hacer ahora pues es conocer toda esta amplia gama, trabajar en distintos aspectos para que se obtenga un mejor resultado, ¿verdad? Un resultado más óptimo y que el niño esté además a gusto. Y cuando el profesor está digamos que deprimido o no deprimido, sino el profesor pues tuvo un mal día anteriormente o salió tarde o tiene conflictos en la familia y no llega en óptimas condiciones a la escuela, ¿qué podemos hacer ahí? Pues yo siento, no sé qué opinas, Víctor, pero yo siento que los maestros en cuanto cruzan el umbral tienen que dejar sus problemas en casa. Yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Y estoy de acuerdo con la profesora, ¿verdad? Todos tenemos problemas de inteligencia emocional, ¿verdad? Yo creo que es a nivel México, ¿verdad? Y a nivel mundial. Pero yo creo que siendo profesionales, ¿sí?, en cuanto cruzamos el umbral, todos, sobre todo el profesor, tiene que llegar con una imagen precisamente fuerte para que los niños pues puedan tener un día feliz, ¿no? Como se lo merecen. Yo ahí difiero un poco, porque somos seres humanos y muchas veces decimos yo cuelgo los problemas en el clavito antes de salir de mi casa, pero no es cierto. Si en realidad tengo emociones, si en realidad soy un ser humano vivo, no puedo hacer eso. ¿Cuál sería mi actitud como directora?
Si yo detecto que ese maestro trae con un problema, no lo debo de dejar llegar al grupo. Debo de tener un suplente que pueda atenderlos en lo que yo trato de platicar con mi maestro. ¿Qué le pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Que él también se sienta que hay alguien que lo puede respaldar y evitar que vaya a transmitir esas situaciones que él traiga como persona a sus pequeños. Esa es parte también de mi habilidad directiva. Bueno, en teoría Muy difícil, sí, ¿eh? es muy Muy difícil, y en difícil. teoría se oye muy bonito, ¿no? Es así, en teoría se oye muy bonito y yo, bueno, yo en las veces que tuve oportunidad de ser directora, sí me daba así como que el tiempecito y para conocerlos, y los notaba algo un poco tristes o cabizbajos o distraídos. ¿Sabes qué? Vete a tomar un café, vete a fumar un cigarrito, yo me quedo. Pero muchas veces no es tan sencillo. Habemos directores que tenemos grupo, habemos directores que no tenemos suplente, habemos directores que tenemos una carga administrativa enorme. Entonces, en teoría, sí se oye muy bonito, pero tú en particular, ¿cómo le haces? ¿Cómo te das tus tiempecitos para hacer eso? Lo que pasa es de que, bueno, vamos, yo tengo una carga administrativa muy grande, pero voy a tener más carga si dejo que el maestro llegue al grupo, porque aparte de lo que tengo, voy a generar alguna problemática con los padres de familia, quejas. Entonces, pues a lo mejor es preferible que me jalen las orejas, porque no terminé lo administrativo, pero mi prioridad es evitar esta situación. Entonces, bueno, ha habido en algunas ocasiones que hasta pedirle al maestro de educación física que no le tocaba en esa hora al grupo, que me haga favor de atenderlo en lo que atendemos al docente, ¿no? Entonces, echar mano claro, de algunos otros recursos, o pedir al maestro, ahorita en el modelo de jornada ampliada, que tenemos horas de descarga, pedirle al maestro que tiene la descarga, porque es una situación muy especial, que me ayude con ese grupo, en lo que tratamos de sacar al maestro, ¿no? O de identificar qué le está pasando. Y sí es sencillo que te cuenten los problemas, digo, porque, por ejemplo, tú, Víctor, no creo que sea tan fácil que, supongo, en la mañana tuviste un conflicto familiar, te peleaste con la esposa y no creo que sea tan sencillo llegar a la escuela y decirle a la directora, ¿qué crees? Me peleé con mi esposa y pues como que no estoy al 100%, no es tan sencillo, sobre todo para los hombres, ¿no? Sí, no es nada sencillo, nada sencillo. También, bueno, siempre hay que estar dispuestos y atentos, ¿verdad?, a los profesores, porque sí es necesario apoyarlos con lo que se pueda, como dice la maestra. Bueno, ahorita alguien que lo sustituya y que relajarse, que se tome un cafecito, que platique. Es un poco difícil, pero también es muy importante, por eso el conocimiento bien del manejo de las emociones, ¿verdad? Aunque muchas veces nos sucede a los maestros, de que incluso nos encargó la esposa, llámale al gas, por favor, o en el transcurso, en tu descanso, hasta la cuestión de la casa, y sale uno de la escuela y se le olvidó. Porque entrando ya a la escuela, viendo a los chiquitos, trabajando ya dentro de la labor educativa, se te olvida todo a veces, ¿no? Pero si son problemas ya más fuertes, pues sí es necesario apoyarlos, ¿verdad? Y sí, es difícil, sobre todo los hombres no contamos mucho nuestros problemas, ¿verdad? Pero los directivos tenemos que estar un poquito más atentos a ver cuál es la situación, ¿verdad? Claro. E impulsarles a todos con ánimo, siempre, igual que con los niños, no llegan todos igual, ¿verdad? Tuvieron problemas en casa, durmieron muy poco, desayunaron poco, hay muchos problemas que los afectan. Entonces, igual los profesores tienen que estar atentos para ver qué pasa con ese pequeño, apoyarlo, ¿verdad? Y que pueda salir él adelante. Igual nosotros, pues con los maestros, ¿verdad? Muy atentos para apoyarles en lo que ellos necesiten. Además, si hay ese apoyo, hay confianza, se gana la confianza y se trabaja en equipo. Entonces, en cualquier momento, cualquiera nos podemos apoyar, Que ¿verdad? es la parte importante, ¿no? Es lo más importante. Claro. Pati, yo sé que en tu escuela tú eres directora y bueno, te divides en 1000, lo sé y lo he vivido. Y no nada más ella, todos los que hemos sido directores nos dividimos en 1000, pero yo sé que te divides en 1000, 1001, ¿sí? Con tus maestros.
Sí, y todo en pro de los chiquitos. De los chiquitos. Sí, claro. ¿De dónde sale? ¿Eso viene de tus emociones, de tu interior, de tu filosofía de vida, o se va dando a lo largo de tu carrera profesional, o hay un curso que te diga exclusivamente tienes que ser director, así que te inducen? ¿Cómo? Porque tengo el control de las emociones. Sí. Yo siento que el que tengas una vida bien estructurada, ¿sí? El que tengas amor hacia lo que haces, el que tengas este gozo por vivir, por enseñar, por aprender, por cooperar, por todo esto, es lo que te hace que se te abra todo, ¿no? Incluso hasta los maestros, ¿no? Que te puedan tener esa confianza de decirte, me siento ahorita un poquito mal, ¿me permites? O te puedes ir a mi salón mientras que yo hago tal cosa, y tú tener esa actitud, ¿no? Yo creo que es una actitud hacia la vida, ¿no? Esa actitud positiva de servicio, de amarte a ti y llamar a los demás, ¿no? Y esa vocación por lo que haces, ¿no? Sí. En el transcurso de todo un ciclo escolar, bueno, pasan N cantidad de cosas, ¿sí? Llegan el receso, porque ya sabemos que no son vacaciones, que es receso, y también tenemos trabajo administrativo, ¿sí? En días de descanso obligatorios, como puede ser puente, como puede ser Semana Santa, como puede ser diciembre, pues tenemos trabajo administrativo que dejamos pendiente porque no nos dio tiempo de hacer en la escuela. Un director de colegio, un supervisor, un maestro, ¿cuándo descansa? Digo, se me ocurre esta pregunta precisamente para los que nos están viendo. Dicen, no, pues es que los niños salen de la escuela el 7, 8 de julio y entran hasta agosto, tienen 2 meses de vacaciones y descansan y tienen días económicos y tienen puente a cada rato. Desde el punto de vista de los papás o desde el punto de vista de la sociedad quizá tienen razón, pero ahorita, ¿sí?, que ustedes están aquí, sí me gustaría que les explicaran cuándo descansa un maestro, porque de verdad no tienen descanso, no es descanso. Hay que preparar el siguiente ciclo escolar, o hay que preparar exámenes, o hay que preparar documentación, o hay que calificar exámenes, o hay que preparar avances, o bueno, ya los puedo decir N cantidad. ¿Cuándo descansan ustedes? Bueno, es que esto es muy variado, dependiendo también la función que se tiene. Nosotros, por ejemplo, este ciclo escolar que terminó, pues yo creo que dejamos de ir como por el día 15 de julio, aunque los niños salieron el 5, aproximadamente el 15 de julio, y yo reanudé labores el 2 de agosto. Entonces... Ya no son los 2 meses pues que no, dice todo el mundo, nada, ¿no? En cambio, bueno, a los directores se les citó, no sé, el 9 me parece, y los maestros a la siguiente semana. Entonces esto va escalonado, ¿no? Pero efectivamente, ¿quiénes son los que requieren más ese descanso? El docente de grupo, porque es el que está al frente de batalla y es de veras admirable, ¿eh? Hay mamás que dicen, yo tengo 2 y no puedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos 30 y diferentes? Exactamente. Entonces es muy variado, pero aproximadamente estamos hablando de un mes de receso el ciclo escolar anterior. Y para el siguiente ciclo escolar, no sé si ya vieron el calendario, si no les voy a dar el tip. Los niños no salen los primeros días de julio, salen hasta el 15 de julio, entonces todavía alargamos una semana más. Y digo, como los profesores pues han de estar, que pegaron el grito en el cielo, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque pues es menos tiempo. Es muy importante, como se está trabajando con personas, el desgaste físico es muy, muy fuerte, ¿no? Tanto para los estudiantes, y he hablado desde los niños chiquitos del kinder hasta universitarios, el trabajo que se hace diariamente es muy fuerte. Lo que son para prepararse los niños para exámenes, preparar todos los trabajos que hay que hacer de investigación, como no es nada más la calificación del examen, sino implica muchas cosas, tu participación en clase, los trabajos que se hacen, las tareas, todo eso es una atención para los chicos. Entonces
pues se necesita ese descanso. El maestro, todo lo que hagas será usado en tu contra, decimos, ¿no? Porque si tú mandas un examen, todo eso hay que calificarlo. Claro. Pero el examen lo debiste haber preparado. El examen, para prepararlo, tienes que fijarte muy bien que sean las preguntas claras, que lo que estés, todo sea correspondiente y como debe ser, ¿no? Entonces es un trabajo muy importante. Decía el esposo de una compañera, bueno, tú calificas hasta en la regadera, ¿verdad? Porque el trabajo es muy fuerte. Sí, suele Ahora, suceder. la atención con los chiquitos, porque yo soy el papá y en último caso le doy una nalgada y vete, mijito. Pero aquí somos los maestros, no podemos decir, oye, te doy una nalgada, sino que todo debe ser muy correcto, ¿verdad? Entonces siempre la atención de cómo manejar ese pequeño que está presentando problemas o ese estudiante, siempre es un grado de dificultad. Entonces es necesario, porque si no hubiera el descanso, aunque sea no tan, ya vimos que no es tan grande, ¿verdad? Si no hubiera este descanso, o al final de cuenta del ciclo, o los niños asesinan al maestro o el maestro a los niños. Sí, ¿verdad? Entonces es muy necesario. O ambos se matan ahí por cuestiones emocionales nada más. Y sí tienes toda la razón, la verdad es que sí es cierto, todo lo que hagas es usado en tu contra. Yo cuando daba clases en la universidad, sí era como que muy exigente en ese sentido y decía yo, es que en el pecado llevo la penitencia, porque todo lo que pedía y después me llegaba todos los trabajos y todo lo que tenía yo que revisar y decía yo, no, es que no es posible, para la próxima no lo vuelvo a hacer, pero lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque estoy comprometida con la educación, estoy comprometida con los niños, estoy comprometida con los padres, estoy comprometida con mis autoridades y conmigo misma, claro, y con mi profesión, por supuesto. Entonces lo volví a hacer y sí, como decía Pati hace unos días que nos vimos, es que tengo este ojo cansado y agotado. Sí es cierto, de verdad termina uno así, no es tan sencillo, pero sí, aparte de que no es tan sencillo, la emoción puede ser positiva o puede ser negativa. La emoción que te causa o el estrés que te causa o la satisfacción que te causa, ¿sí?, calificar un examen o un trabajo, ¿no? Porque puedes tener frustración, bueno, tienes frustraciones, tienes alegrías, tienes satisfacciones, te deprimes algunas veces, quieres brincar de gusto y quieres llegar y abrazar a los alumnos. ¿Qué pasa con todo ese cúmulo de emociones, todo ese juego de emociones cuando uno está calificando? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sientes tú, Pati, por ejemplo? Yo primero siento presión para poder terminar todo lo que me exigen. O sea, si estoy dando, por ejemplo, ahorita estoy dando a un grupo de quinto. Y para dar precisamente, primero para hacer los planes, ¿no? Los avances programáticos y todo, y terminar en tiempo y forma. Que a los niños les guste, que sean dinámicos, que haya estrategias, que se diviertan, que lleguen con gusto, ¿sí? Para, no sé, que sea creativa, todo esto. Y después elaborar los exámenes para que correspondan precisamente a esa creatividad, a esa investigación, a ese proyecto, a todo lo que se hizo. Y ya que los estás calificando, porque acabamos de precisamente terminar el bimestre, darte cuenta que sí, efectivamente lograste muchas cosas con muchos chicos, pero que todavía te faltan, es verdad, muchas cosas por lograr con otros, ¿no? Entonces, en ese ir jalando, ¿verdad? Pues también preguntarles qué pasó aquí, por qué esto sí lo contestaste, todavía te falta aquí, y que ellos te digan, pues sí, Miss, lo que pasa es que ese día, pues la verdad no desayuné, o Miss, es que ese día mis papás se pelearon. Claro. O llegué tardísimo, Miss, ¿qué no viste que apenas si llegué así rozando la puerta y por poquito y no me dejas entrar? ¿No? Porque primero estás ahí esperando a que entre, ¿no? Y ya después tomas el rol del maestro, ¿no? Entonces, todo eso les perjudica, ¿no? Les tienes que enseñar cómo manejar esas emociones, ¿verdad? Cómo manejar, porque yo siento que eso es lo más importante. Realmente, ahorita en esta época de tecnología, en donde tienes pues tantas herramientas a la mano y puedes, pues ya no necesitas esa memoria de la que hablabas,
sino porque ya ahí tienes San Google, ¿o cómo le llaman? San Google. Lo googleas y ya lo sacas, ¿no? Entonces, dejando eso, pues como que la memoria un poquito, más bien ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a esas emociones. Yo creo que es una educación para la vida, ¿no? Como decimos en la escuela, ¿no? Ser felices, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Exactamente, y ayudarlos. Y yo los invito a ustedes a que participen con nosotros a través de las famosas redes sociales. Escríbanos a uncafé@hotmail.com. Síganos en Twitter, @bellaalmalí. Vamos a recibir todos sus comentarios, los vamos a leer, tenemos oportunidad, los vamos a contestar, por supuesto que sí. Aprovechen a nuestros expertos, aprovechen a estos grandes personalidades de la educación. Pregunten, díganles, comenten y todo lo vamos a pasar aquí al aire. Esto es Un Café con Almalí. Regresamos después del corte. Llena tu vida de colores. Sonríe. Opta por el movimiento. Opta por crecer. Siempre en movimiento. Deja que abramos tus sentidos. Déjanos traspasar límites inimaginables. Nosotros te ofrecemos más que un beso. Siente el tiempo, siente la vida. Gira 360 grados. Bienvenidos a la evolución. Deja que te enseñemos un mundo sin límites. Lograremos que todos te vean. Renace. Acompáñanos a un viaje. Te guiaremos de la mejor manera. Ventanas infinitas donde podrás llegar. Miles de personas alrededor del mundo te estarán observando. Queriendo. Siente la total libertad. Tengamos una relación. Nosotros te daremos más que un beso. Vamos te dar mais do que um beijo. Bien, ya estamos aquí de regreso. Esto es Un Café con Almalí y tenemos el tema de la inteligencia emocional en la educación o la educación con inteligencia emocional. Aquí nos estamos peleando, aquí estamos discutiendo, no, estamos conversando sencillamente de todos los pros y los contras y estamos, perdónenme ustedes la expresión, estamos ventaneando todo lo que hacemos como maestros y como directivos para que usted sepa realmente cómo se mueven las cosas detrás de la reja de la escuela. Hablábamos de las emociones encontradas que tenemos cuando calificamos algunos exámenes y cuando calificamos trabajos. Elizabeth, ¿no te ha pasado que revisas un trabajo, o revisas un examen o revisas un cuaderno y literal te quieres morir? O sea, como que llegas y dices, no, ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué faltó? Bueno, ¿No yo sucede? haciendo la remembranza cuando tuve grupo, que fueron 23 años frente a grupo, había veces que me reía, ¿sí? Había veces que me enojaba, exactamente viendo la postura que tú tienes del encuentro de emociones, ¿no? Había veces que decía,
caso perdido, ¿no? Es de veras muy difícil lograr amalgamar todo esto para tener una situación que beneficie a mí en esto. Creo que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, va uno aprendiendo que en lugar de enojarme, pues mejor me río y tomo en realidad las riendas de lo que debo de componer, de lo que debo de retomar. Debemos de quitar la situación de calificar. Debemos de recordar que es evaluar y que la evaluación debe de ser continua. Independientemente de los nombres, formativa, etcétera, debe de ser continua y debe de ser un ciclo en donde yo detecte la manchita negra, debo de retomar para que pueda yo seguir en ese trabajo. Entonces, cuesta mucho trabajo cuando uno es así muy joven. Creo que esto va más de la experiencia, ¿eh? Se va haciendo uno conforme a la Sí. experiencia y le van pasando tips también los compañeros. Víctor, ¿no te pasaba? Porque a mí sí, la verdad es que sí me pasaba y mucho, y no nada más en primaria, en secundaria, en universidad, de verdad, ¿no te pasaba que estaban en un examen o estaban en un ejercicio y los alumnos volteaban arriba, ¿sí? Por inspiración, a los lados por información, abajo por desesperación? Entonces, sí, ¿no? Porque es la realidad. Entonces, ¿qué haces en esos casos? ¿Cómo te manejas con los jóvenes o con los niños en esos casos? Bueno, en el caso del examen, pues tienen que ver seriedad en primer lugar, tienen que ver que pues hay reglas que cumplir y que pues tienen que estar muy atentos en su examen, ¿verdad? Pero por otro lado, tú como persona, pues los vas viendo, ¿no? Sientes al que está estresado, pues una palmadita, un pequeño, a veces un masajito aquí en el hombro, ¿verdad? Para que se sienta contento, que se sienta a gusto, ¿verdad? Algunas palabras a veces dentro del mismo examen, tranquilo, tú puedes, haz lo más que puedas. También si son tus propios alumnos ya los vas conociendo, ¿no? Porque ya sabes quién se estresa demasiado para los exámenes, ¿verdad? Quién al contrario se siente muy feliz, o el que lo que le importa es quiero salir del examen, entonces empieza a contestar lo que sea. Claro. Entonces a cada quien le vas más o menos pidiendo y midiendo sus fuerzas, de modo de que vea, ¿verdad?, lo que es correcto. A veces, por ejemplo, los que no, ya terminé, pero ya lo revisaste, ya lo revisé. Y 3 veces. Y 3 veces. Y quedó igual. Sí, le digo, pero en revisarlo no significa, ay, está precioso, qué bonito me quedó. No, Exacto. significa que lo leas nuevamente. Entonces, cuando solo empiezo a leer así las primeras, a ver, ¿qué pasó? Ay, entonces quiere decir que no lo he revisado, ¿verdad? Revísalo bien. No hay premio al que termina primero, no hay premio Claro. si por entregar, sino más bien es que saques la mejor calificación, ¿no? Claro, o yo era y lo voy a confesar aquí ante las cámaras, yo era de las que iba pasando y veía a los muchachos haciendo examen, veía la respuesta y decía yo, ¡Ah! ¡Virgen de mi vida! Entonces discretamente como que con el dedo, ¿no? Les apuntabas, fíjate aquí, ¿qué pasó? ¿Estoy mal? Pues no te puedo decir enfrente de todos, no, pero muévele. También esa parte que sientan la confianza de uno, también esa parte que no es tan rígido, que no es tan cuadrado, que finalmente no es tan grave o no es tan importante como se menciona, ¿sí? Un examen o un ejercicio o una evaluación numérica en este caso, ¿no? Pati, ¿no te toca a ti en grupo ahorita que estás en grupo? ¿No te pasa eso? Pues lo que yo estoy haciendo ahorita es practicar mucho con ellos. O sea, practicar mucho con ellos, darles muchos ejercicios, porque pues sobre todo mi materia es inglés. Entonces necesitan escribir correctamente el idioma, necesitan pronunciarlo bien, o sea, tienen muchas cosas que aprender. Entonces, entre más practiquen y entre más pues esté al pendiente de ellos, no sé si les pase a ustedes, pero entonces es mucho mejor cómo van a resolver el examen. ¿Por qué? Porque como dices, ¿no? Ya es una evaluación, o sea, ya después de los 2 meses ya es una evaluación, ¿no? Entonces, si llevas esta evaluación continua, realmente, pues, como ellos dicen, ¿no? Pan comido, ¿verdad? Pero si los enfrentas a algo que nunca han visto,
entonces es mucho más difícil, ¿no? Elizabeth, ¿no te genera a ti estrés? Porque yo sé que estás en la maestría y también estás del otro lado, estás del lado de los alumnos y estás del lado en donde yo no reprobé, el maestro me reprobó, ¿sí? Yo no fue el profesor, es que no me explica bien, es que no me dijo bien, es que las instrucciones no fueron claras. ¿No es cierto? ¿No lo pidió? Cuando estás en esa parte también, entonces tienes oportunidad de balancear. ¿No te pasaba eso, que llegaba a un examen, ¿sí? Y de verdad ves el examen y quieres salir corriendo, o sea, quieres morirte y lo ves y dices, ¿en qué momento vimos todo eso? ¿Sí? ¿No te sucede? Sí me ha pasado, ¿eh? Es una situación de, cada vez que entro a un examen yo tiemblo. Es más, ahora que hice el Ceneval para la titulación de la carrera, yo iba que me temblaban los pies, te lo juro. Y leía la pregunta y decía, es que sí lo sé, es que sí lo vi, ¿no? Afortunadamente, bueno, yo de presumida, pues tuve satisfactorio en todo, sobresaliente, sí, pero creo que la sola palabra examen causa estrés. Exactamente. La sola palabra. Exactamente, ¿no? Es algo que debemos de quitar, ¿no, Víctor? Porque decimos examen, es cuando llegan los niños a casa o llegan los muchachos a casa y dicen, mamá, es que quiere la maestra o quiere la directora de la escuela que vayas a verla. Y voltea inmediatamente uno y, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Sí? Automáticamente. Entonces les decimos examen, inmediatamente eso genera estrés. El grado que sea, de verdad el grado que sea, eso genera estrés. Y si les dices evaluación, bueno, pues como que evaluación ya está más ligerito. ¿Podemos cambiar todo ese tipo de términos? ¿Sí se puede o ya es costumbre? Bueno, mucho ya es costumbre, pero en realidad ya la educación ahora trata de cambiar todo eso a nivel nacional e internacional. Se trata de que ya no sea el examen ese que nos aterra, que nos pone pétricos, ¿verdad? Sino que sea algo normal, ¿verdad? Es una evaluación. Vamos a ver qué tan, es un reto. A ver qué tanto sabes. ¿Tú puedes? A ver. Esa es una forma de enfocarlo que hace que los chicos se sientan distintos, ¿no? Claro, de todos modos sí tenemos que irlos preparando para que cuando llegue el momento, porque pongan ustedes en nuestro salón, en nuestra escuela, ya tenemos un cierto tipo de, se puede decir, de terminología que utilizamos para que no sea tan pesado para los chicos. Pero me voy a cambiar y voy a hacer la preparatoria en otro lado, voy a presentar un examen, o tengo que en la universidad o cualquier cosa. Entonces los chicos hay que prepararlos y nosotros también prepararnos de manera de que vamos a hacerlo como un reto, vamos a tomarlo como algo en donde tú vas a demostrar, a ver si puedes, a que yo les gano y no pueden. Y ese es tan solo ese reto, ¿no? ¿Cómo me voy a dejar yo? Ahí sí ya intervienen otro tipo de emociones, ¿no? Y entonces ya no es miedo, ya no es estrés, sino ahora es porque yo quiero y lo voy a demostrar por darte la torre a ti. Y finalmente no importa cuál sea el motivo, si ya cambiamos la situación. Pati, ¿qué haces tú, por ejemplo, cuando estás en un salón el primer o segundo día de clases y te encuentras que todos los alumnos pertenecen a la FEFA? Y para lo que ustedes sepan qué es la FEFA, es la Federación de Estudiantes de la Fila de Hasta Atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué haces en esos términos? ¿Qué haces? ¿Cómo los mueves? Sí, porque los primeros días todo el mundo se va hasta atrás y las bancas de adelante quedan vacías. ¿Qué haces? ¿Doy la clase atrás? Claro, vamos, sí, no puse una solución y de verdad tú lo dirás a la mejor. Y se pasan todos adelante. Y se pasan todos adelante. Y de verdad tú lo dirás de broma, pero a mí me tocó en la maestría un profesor que efectivamente éramos 15 en la maestría y todos estábamos sentados hasta atrás. Entonces no contábamos con que en la parte de atrás no había pizarrón, pero traía unos rotafolios y dijo, ay, qué bueno que todos están hasta adelante. Pegó sus rotafolios y dio la clase así, ¿no? Entonces todos estábamos así como que torcidos. Son estrategias y son tips que uno como profesor tiene que sacarlas de la manga o tiene que aprender en base a la experiencia, ¿sí? ¿Para qué? Para no
estresarse, no generar conflicto y no generar emociones negativas de pásate tú para adelante y por qué yo y ya me vas a agarrar todo el año, etcétera, etcétera. ¿No crees, Pati? Sí, yo siento que esos de la FEFA son excelentes, porque es como conglomeración. Entonces, se presta como para que jales otra banquita y les digas, bueno, pues esto va a ser mesa redonda. Exactamente, exactamente. Y ya entonces empiezas como que como dicen, a cambiar pues, dinámicas, y el hielo, ¿no? A romper la ley, romper el hielo, romper claro. el hielo, porque pues todos, en primer lugar, no se conocen, ¿no? Cuando, sobre todo los de la universidad, ¿no? El primer día de clases, ¿no? Y que es el primer año, como que todos así. Pero cuando te sientas con ellos y ya empiezas a interactuar, pues tienes que hacerles dinámicas, ¿no? Por eso somos pedagogos. O sea, esa es la pedagogía precisamente. Saber cómo entusiasmarlos o que se vayan conociendo, ¿verdad? Porque yo siento que no es necesario, sobre todo los primeros días, llegar con un gran cúmulo de conocimientos, ¿no? Es empezar precisamente a ver esta inteligencia emocional, ¿no? El que se sientan contentos, el que lleguen con este gusto por el estudio, ¿no? Porque además depende de la universidad, ¿no? Pero todo te cuesta, hasta el camión, ¿no? El camión o el taxi o lo que tomes, ¿no? Y de ese día, sí, ustedes no me dejan mentir, de ese día va a depender el resto de tu carrera profesional, de la universidad, como vivas ese día, porque puede gustarte o puede no gustarte, puedes sentirte bien, puedes sentirte mal, puedes desertar o, por el contrario, puedes sobresalir, puedes brillar. Elizabeth, tú sufriste, y lo digo así, créanme, con todas las de la ley, tú sufriste los embates de tenerme como profesora en la universidad, ¿sí? Y sabes a lo que me refiero cuando digo que soy dura y que soy enérgica y que soy, ¿cómo les decía? Ruda y cursi, les decía, porque sí, yo soy un profesor que genera estrés en el grupo y les decía, si tengo alumnos exalumnos que me están viendo, no me van a dejar mentir y se van a reír. Ustedes van a aprender aún en contra de su voluntad, y así se los decía, ¿sí? Y no sé cómo le hacía y me quebraba la cabeza y le inventaba, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los alumnos, ¿sí? En la universidad y ya en la maestría, ¿sí? ¿Valoras? Por supuesto que no, pero valoras, o siquiera tomas en cuenta el que uno se esté quemando las pestañas y se esté derritiendo las neuronas tratando de hacer dinámicas diferentes, como decía Patti, o tratando de estimular a los alumnos, como decía Víctor. Sí, desde los alumnos sí se dan cuenta de esa parte que nosotros hacemos por ustedes, sí lo alcanzan a percibir. Sí, claro, y se identifica perfectamente el maestro que llega a decir, a ver, ¿en qué nos quedamos? Y ese maestro, ya en los niveles de licenciatura y de maestría, pierde el respeto del grupo. Perfectamente nos damos cuenta que podemos estar o no de acuerdo con lo que nos piden, es otra cosa. Pero de que el alumno se da cuenta si el maestro preparó, claro que sí. Y es un maestro que se respeta y un maestro que se quiere, aunque al principio haga berrinche. No creo que hagan tantos berrinches. No hablo de mí, porque después, o sea, yo siempre, pero en general sí. El grupo puede en un momento hacer berrinche porque siento que me exige de más, pero sí se valora y sí se identifica aquel que lleva preparada su clase. Entonces, Víctor, pues a ponerse las pilas, ¿no? Vamos a preparar las cosas bien. ¿Te es fácil preparar un ciclo escolar? ¿Te es sencillo preparar un ciclo escolar con diferentes personalidades, diferentes estados de ánimo, diferentes niveles socioeconómicos, diferente filosofía, diferentes valores? ¿Te es sencillo? Bueno, no es sencillo, nunca es sencillo, ¿verdad? Es ahí el dolor de cabeza del maestro, ¿no? Porque tienes que amalgamar todos esos estilos de aprendizaje que estamos viendo ahora, esas distintas formas de aprender, esas distintas capacidades de los chicos y lo que estamos trabajando, su inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces tienes que prepararte de una forma global y además ser creativo, ¿verdad? Porque tú puedes llevar una clase súper preparada, con mucho material,
con todos los aspectos ya los tienes cubiertos, pero sucede que esa vez el grupo no reacciona, ¿verdad? El grupo está tal vez esta vez apático, le ha sucedido algo sucede en los grupos, de repente vienen muy eufóricos, de repente muy tranquilos. Entonces tú en el momento tienes que ver cómo adaptas lo que llevas para que el grupo salga adelante, ¿verdad? Cómo los puedes motivar para que realmente aprendan, ¿verdad? Entonces no es nada fácil. Nada fácil, por eso te digo, todo lo que hagas será usado en tu contra, porque tienes que preparar todo desde antes, ¿no? Y ahora es mucho mejor, porque lo que se trata es de que el chico, él tenga su conocimiento por él mismo, ¿no? Que no sea yo el que le diga, esta es la A, mira, así es, sino que él descubra, ay, esta es la A, porque ese conocimiento le va a quedar de por vida, él lo descubrió, ¿sí? Entonces, para llegar a que él descubra que es la A, tú tienes que preparar una serie de materiales, una serie de actividades, una serie de ejercicios, de modo que le hagan que él practique y llegue a esa conclusión. Por lo tanto, tienes que preparar muchísimo, no es fácil. Y te digo, si algunos son kinestésicos, otros son visuales o auditivos, pues tienes que preparar en todos los aspectos para que le llegue a ese alumno, lo motive y pueda entrar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues nada fácil, es una tarea muy, muy difícil, pero a la vez siento como maestros, pues es un reto muy bonito. Y es el que nos hace seguir como maestros, ¿verdad? Cuando les cae el 20 dices, tierra, por fin, ¿no? Y la satisfacción que tiene uno es enorme. Eso yo en lo personal, eso yo no lo puedo comparar con nada. La satisfacción de hacer eso que es lo que te gusta, ¿sí? Y ver cuando ellos logran resultados, sea de este tamaño, sea de este tamaño, yo creo que con eso se te quita todo el estrés, todo el cansancio y todo lo demás. Elizabeth, ¿cómo preparas tú emocionalmente a tus directores? Tenemos un tipo de relación muy cercana. Conforme se van integrando, bueno, creo que soy réplica de Almalí, soy muy exigente, muy, muy exigente, pero trato de que tengamos un buen ambiente, que ellos sientan la confianza de que como mamá, hagan lo que hagan, siempre voy a estar para ellos. Siempre vamos a buscar cómo vamos a solucionar, cómo vamos a proteger, cómo vamos a guiar. Y la verdad yo me siento muy contenta con mi equipo de trabajo porque son mis hijos, ¿sí? Y creo que ellos así se sienten, fortalecidos. Esa es la manera en que ya con los adultos en el ámbito laboral pueden estar conmigo. ¿Y qué pasa, Pati? ¿Cómo estimulas tú a tus maestras? Que el primer día de clases o el primer día que se ven antes de iniciar el ciclo escolar, que les dices, vamos, sí se puede, chicos, salgan adelante, van a salir bilingües, de verdad que sí. ¿Así o cómo los preparas emocionalmente a los maestros? Sí, a tus maestros. Pues les damos cursos de capacitación. Hacemos primero diagnóstico de necesidades de capacitación y ya de acuerdo al FODA y todo lo que sacamos, entonces vamos viendo, por ejemplo, este año lo que preparamos fue autoestima, ¿sí? Entonces, pues dimos los cursos y todo esto también en los consejos técnicos, ¿verdad? Se va viendo y entre todos nos vamos retroalimentando, porque de eso se trata, ¿verdad? Retroalimentarnos y estar todos en esto, ¿no? Yo creo que afortunadamente el grupo de profesoras con las que contamos en la escuela es un grupo muy comprometido con la educación. Y teniendo un grupo comprometido, responsable, honesto, con estos valores que se manejan, entonces pues logramos lo que necesitamos, ¿no? Pues estar comprometidos con la educación precisamente, ¿no? Entonces sí hacemos un diagnóstico de necesidades, sí hacemos un FODA, sí trabajamos con todo esto y pues para poder empezar con todos los ánimos del mundo, ¿verdad? ¿Les haces algún, no sé, un cafecito, una fiestecita? Emocionalmente, ¿cómo los vas preparando? Porque yo también sé y te conozco desde hace muchos años y sé que como directora también eres muy, muy exigente. Entonces, ¿cómo los preparas emocionalmente para enfrentarse a ti? Ay, pobrecito, sí es cierto. Yo siento que eso es lo que ha pasado ahorita que estoy en grupo. O sea, ellos sienten la presión
de tener a Miss Nora como maestra, ¿no? Porque precisamente es el problema, ¿no? Cuando eres directivo y ya entras y supervisas y ayudas y les llevas las cosas, no hay problema. Pero ya cuando eres directivo dando clases, pues empiezas como, ay, ella lo está haciendo, yo por qué no, ¿no? Entonces, y sin ganas de estar presionando, ¿no? Uh-huh. En tu caso también tú, pues eres muy estricta. Bueno, yo te tuve de compañera. Sí, y ella me presionaba mucho, y yo la presionaba mucho, entonces nos presionábamos hasta que terminamos en casa estudiando juntas, ¿verdad? Estudiando juntas, claro que sí. Víctor, ¿cómo te preparas tú emocionalmente para un nuevo ciclo escolar? Bueno, es muy importante, como dices, el FODA, porque primero ves qué fue lo que tuve, qué fallas tuve en mi ciclo anterior, ¿no? Entonces es muy importante ver y cómo los voy a superar, qué trucos voy a tener ahora, qué creatividad me va a resultar, qué tengo que hacer, ¿no? Y lo que ya hice, bueno, cómo lo puedo mejorar todavía. Entonces, siempre ese descansito que decías, el receso que tenemos, te sirve para liberar la mente, dar un respiro. Sin embargo, tu cabeza sigue pensando, y ahora que regrese voy a hacer esto. Y tal vez a veces estás en plena fiesta o te fuiste al campo, pero ya sé cómo le voy a hacer. O sea que la cabeza nunca deja de estar preparándose, ¿no? Y ya cuando llegas vienes con un mar de ideas, ¿verdad? De emociones listas para convocarlas, hacerlas todos, y si estás con tus compañeros y maestros todavía, pues tratas de inyectarles todo eso, ¿no? Y esas primeras sesiones, igual que con los chicos, son muy importantes, en la que pues vamos a trabajar en equipo, vamos a ayudarnos y a darnos ideas todos, ¿verdad? Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Entonces, claro, entre todos nos ayudamos, y es algo muy bonito cuando se trabaja en equipo, ¿verdad? Y lo logras con tus maestros también. Pero tips buenos, no tips de cuidado con este alumno o cuidado con este maestro y cuidado con este que te pide prestado, no, sí. Pasarse tips y buenas señales, buenas, ¿cómo se dice? Dinámicas, consejos, es la palabra que quería yo encontrar. Consejos, mira, le puedes hacer así, o este grupo con me funcionó de esta forma, o esta dinámica la podemos hacer de esta forma, o esto no funcionó, a lo mejor a ti sí te funciona, y el compartir, el trabajar en equipo, eso nos va a hacer crecer y finalmente obtener un mejor producto, porque eso es lo que tenemos, la educación. No podemos negarlo, ¿sí? Es negocio y necesitamos producir, entonces ese producto que sea mejor. Pero, ¿qué les parece? Sí, les recuerdo las redes sociales, escríbanos a uncafe@hotmail.com, síganos en Twitter, @bellaalmalí, están los expertos a su disposición. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Un Café con Almalí. Cuando la soledad llega a ti, te sientes abandonado. El mundo se mueve a gran velocidad. Llena tu vida de colores. Sonríe. Opta por el movimiento, opta por crecer. Siempre en movimiento. Deja que abramos tus sentidos. Déjanos traspasar límites inimaginables. Nosotros te ofrecemos más que un beso. Siente el tiempo, siente la vida. Gira 360 grados.
Bienvenidos a la evolución. Deja que te enseñemos un mundo sin límites. Lograremos que todos te vean. Renace. Acompáñanos a un viaje. Te guiaremos de la mejor manera. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo aquí en el programa, se pasó rapidísimo. Le agradecemos a usted que nos está viendo, le agradecemos a nuestros expertos, ¿sí?, en el tema. Patti, licenciada en Pedagogía, directora de una escuela particular, muchas gracias. Elizabeth Aranda, supervisora de la SEP, también pedagoga, también tuvo mucho que ver en todo lo que es la gestión escolar. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias, licenciado en Educación. Gracias por sus comentarios y sobre todo gracias a usted que nos está viendo. No se despeguen de su televisor, seguimos aquí en netchannel.tv y yo los invito a que nos vean mañana a la misma hora en este Suced con los mismos expertos y vamos a continuar nuestro tema sobre educación, que tendremos muchas sorpresas. Mañana sábado a las 5 de la tarde. Esto fue Un Café con Almalí. Gracias y que disfruten su viernes.